Olia observó una vez más el letrero que colgaba sobre la entrada de la oficina de registro. Con determinación, empujó la puerta. Había estado postergando su visita por diversas razones, pero Roma parecía no querer que avanzara en nada más. A pesar de haber demorado mucho esta visita, aún podía resolver su situación. No todo estaba perdido, tenía la posibilidad de no perder ni dinero ni tiempo si actuaba con prudencia. El notario, altamente recomendado por su fortaleza y experiencia en diversos asuntos, no defraudó sus expectativas. Al llamar, intentó calmarse y prestar atención a la asistente del notario. Mientras un soldado se acercaba, Olia se despojó de su gabardina y la colgó en una percha oculta detrás de la puerta. Observándose en el espejo, ajustó su vestido a la cintura, tomó su bolso y entró. El notario resultó ser un hombre de edad similar o ligeramente mayor, quizás unos 40 y tantos años. Olia tenía escaso entendimiento de la edad masculina, como evidenciaban los recientes sucesos. No solo le resultaba difícil comprender la edad, sino también todo lo relacionado con los hombres, incluyendo sus acciones y su decencia. Parecía no comprender nada, lo cual la llevó a encontrarse allí en la oficina de registro en lugar de disfrutar de su tiempo de ocio. Los placeres no se presentan sin motivo alguno, siempre hay una razón detrás de ellos. Y Olia tenía precisamente esa razón. Este joven, sorprendentemente joven pero ya reconocido en los ámbitos profesionales, se vio obligado a asistir a Olia en la resolución de las consecuencias de su excesiva confianza en las personas. Solo podía confiar en que él la ayudara, ya que de lo contrario el destino de la joven no sería nada envidiable. Hola, por favor, toma asiento en esta silla junto a la ventana, la voz de quien la llamaba era suave y agradable. ¿Has escrito correctamente? Me llamo Serga Vitalievich A. De acuerdo a mi conocimiento, Olga, de gran amabilidad, me llaman Olia. Cuéntame en qué puedo asistirte. La pequeña se acomodó dócilmente en el lugar indicado por el caballero y, por un instante, dejó de lado el mundial. Quiso expresar con mayor exactitud la cantidad de pensamientos que bullían en su mente entre la multitud, sin poder decidir por dónde empezar su relato, solo deseando comenzar con algo. Olia se vio obligada a prestar atención a todo tipo de trivialidades como esperar y ver. De verdad necesito tu ayuda, expresó. Por alguna razón, escucha ese tipo de comentarios varias veces al día. ¿Por qué si no vendría? Acudió a un notario para desahogarse sobre su existencia, sin embargo, Sergei Vitalievich parecía manejar estas expresiones con serenidad, asintiendo con empatía. Como si le estuviera indicando algo a Olia, prosiguió, no te detengas, sigue hablando, continúa. Estoy aquí para escucharte. Fue lo que añadió unos minutos más tarde, al percatarse de que la charla se había detenido y Olga finalmente había decidido el motivo de su visita. ¿Había venido para permitir que le roben? ¿Acaso llegó con la intención de resguardar sus bienes? Olia se topó con una estrategia tan astuta aquella noche. En la red, en un portal especializado en bienes raíces, colaboraba con él para resguardar sus derechos. La niña, con la asistencia de este notario, replicó con calma ante una pregunta expectante, porque eres un experto en esta área, necesito que te recomienden con insistencia. Parece que ahora está considerando si le están jugando una broma o simplemente se están riendo de él, aprovechando su tiempo. Los delincuentes rara vez revelan a sus posibles víctimas en estos días. Por lo tanto, Sergei Vitalievich tiene razones de sobra para desconfiar y solicitar que se retire de su oficina de inmediato. Sin embargo, el hombre no mostraba interés en pasar la noche del viernes solo o, al menos, sin perturbar a los clientes que, con tiza, no lo hacen. Resultaba desconcertante el hecho de que continuara observándola con curiosidad, e incluso Olia llegó a percibir que travesuras demoníacas danzaban en lo profundo de sus ojos por un instante. ¿Qué más podría ser tan inusual y poco común? Olia suspiró y comenzó a relatar su historia. Una familia modesta y aparentemente común, con una madre ordinaria que se desempeñaba como tecnóloga en una fábrica de Quas y un padre que trabajaba como ingeniero en la misma compañía. Todo parecía seguir el curso habitual, sin nada que destacara. Durante su infancia, Olia anhelaba que sus padres fueran una suerte de exploradores o incluso el famoso piloto malo, para tener algo que presumir frente a sus amigos en el patio. Sin embargo, el destino no le concedió a la niña la oportunidad de ser como los demás. Desde su infancia, Olia se destacaba por su serenidad y humildad, cualidades que la hacían una persona muy reservada y modesta. Recibía elogios por su conducta ejemplar, mantenía una relación armoniosa con los docentes en la institución educativa y cumplía con diligencia todas las tareas encomendadas por sus superiores. Esta actitud quizás no la hacía popular entre sus pares,
quienes eran alborotadores incorregibles que desafiaban a las autoridades con sus travesuras. Vicky, por otro lado, se destacaba como una alumna sobresaliente, quizás influenciada por el hecho de que su madre ocupaba el cargo de directora en la escuela. Por lo tanto, resultaba más conveniente para ella no desvincularse de estos chicos, intentando entablar amistad con ellos para agradar. Con la misma oportunidad, Olia tiene la posibilidad de demostrar su amistad y conocimientos útiles. Olia se encontraba entre las otras 36 estudiantes comunes y corrientes, a quienes nadie prestaba atención. Asistir a clase o completar las tareas no importaba en absoluto. Lo único relevante era que su nombre estuviera en la lista de asistencia. Esta era la única carga que pesaba sobre los hombros de Olia. A pesar de intentar quejarse con sus padres en un par de ocasiones, estos la ignoraron, enfocados en su propia necesidad de socializar y tener amigos cercanos. Después de la escuela, cuando todos sus compañeros se reunían, Olia anhelaba un amor mutuo y apasionado que nunca llegaba. Olia consideró la posibilidad de matricularse en la Facultad de Economía o en la Academia de Derecho, reflexionó sobre ello y optó por emprender un nuevo camino en busca de la felicidad. Decidió que su vocación sería la enseñanza, no de manera convencional, sino desde sus inicios. Con la intención de educar a los más pequeños y a los de primaria, presentó su certificado en el departamento correspondiente y fue admitida sin contratiempos. De esta forma, en menos de un semestre, Olia logró iniciar sus estudios. En un infortunado incidente, no había ninguna persona que pudiera recoger la bandera para izar a la niña. La joven estaba preparada para tales experimentos y se encontraba sola en el amplio apartamento de sus padres. Estudiaba diligentemente por las noches, resistiendo las distracciones, manteniendo su enfoque con determinación. La situación era desafiante, pero la chica perseveraba. Fue entonces que conoció a Román de manera fortuita y con naturalidad compartió que, en una gélida noche de octubre, se quedó en la biblioteca hasta altas horas de la madrugada, retirándose solo cuando le indicaron amablemente que era hora de cerrar. A pesar de ello, Olia se sentía insatisfecha, pues aún no había logrado concluir su escritura sobre el sol. Buscaba cumplir su deseo, aunque existían alternativas para lograrlo, y mientras llovía en Vichy, un gran número de nubes plomizas se agrupaban sobre la ciudad, como si no se tratara de una lluvia intensa. La joven cerró el libro que había estado leyendo con un suspiro, tomó una foto del índice y se dirigió a la recepción. Planeaba regresar al día siguiente, a menos que algo alterara sus planes. El murmullo de la biblioteca apenas se escuchaba, sus estantes de madera se alzaban imponentes. Un trueno retumbó tan cerca que parecía que los cielos se abrían justo sobre su cabeza, entonces tomó su paraguas y se marchó. Una lluvia fría, como Olia no había experimentado en mucho tiempo, gotas heladas recorrieron su cabeza, golpearon su cuello, su rostro y sus manos. En ese momento, Olia reflexionó sobre las acciones que debía emprender para avanzar. El camino hacia la parada de autobús era largo y llegar a casa no sería tarea sencilla. En los primeros 100 metros, se habría empapado por completo. ¿Qué alternativas tenía? No podía permanecer allí indefinidamente, sin saber qué hacer, esperando. Escucha, bella, toma asiento, te llevaré. Olga, inmersa en sus pensamientos, no percibió que en ese instante un automóvil se había detenido junto al porche, el cual pertenecía a la chica, algo a lo que ya estaba acostumbrada. Al ser sumamente precavida, evitó fijar la mirada en el conductor o su vehículo. A pesar de comprender el riesgo que asumía, optó por no quedarse allí bajo la lluvia, arriesgándose a enfermarse. La encantadora Olga observó detenidamente al hombre que le ofrecía ayuda desde el interior del automóvil. Se trataba de un joven alto y esbelto, con una sonrisa radiante en su rostro. Un agradable aroma se desprendía del coche. «Anímate, decide ya, jovencita. Si no, acabarás empapado aquí», vociferó sobre el creciente rugido de la tormenta. Olga alzó la vista y observó su entorno. No era solo una llovizna, como solía ser. La cortina de agua se acercaba tanto y era tan densa que parecía que si extendiera la mano, quedaría oculta tras un velo gris. Vaya, porque no seguía las indicaciones de su madre y llevaba siempre un paraguas. En un día de clima impredecible, Olia observó hacia su derecha, donde se extendía el camino que la llevaría, si así lo deseaba, hasta la anhelada casa. A lo largo del camino, se formaban charcos interminables, ofreciéndole la posibilidad de correr de alguna forma. La fortuna quiso que la mañana no fuera fría con las zapatillas de punto, por lo que Olia optó por usarlas en un soleado día de octubre. La niña se balanceaba mientras escuchaba al chico, quien era categórico pero educado.
tras reflexionar, decidió que era mejor quedarse y esperar a que él decidiera subir al auto. Aceptó la sugerencia del joven desconocido y, con un gesto de asentimiento, se acomodó en el asiento delantero con sumo cuidado. Agradeció y le pidió que la dejara en la parada, ya que luego ella continuaría por su cuenta. El conductor asintió con determinación y el vehículo aceleró por el camino. Surgió una conversación entre ellos, descubriendo que ambos eran estudiantes de la misma institución, aunque en diferentes disciplinas y facultades. Su compañero de viaje era un futuro ingeniero, mientras que Roma, con sinceridad y seguridad, reveló que ya acumulaba 5 carreras, aunque no era muy fanático de estudiar en exceso. Mientras manejaba por las sinuosas calles, Roma reflexionó sobre su decisión de trabajar para Olia, sin haber tenido la oportunidad de indagar más al respecto, cuando los faros se detuvieron en el primer atisbo de lluvia. Se percató de que su travesía había llegado a su fin. Estoy a punto de desbloquear la entrada. Aguarda un momento, pequeña, estoy ausente de tu lado. Nos encargaremos de llevarte a tu hogar. No me resulta complicado. Dime, ¿cuál es tu destino? ¿En qué rincón del alma se iluminó la sonrisa de Olia, mientras mantenía una expresión seria en el exterior? ¿Podemos depositar nuestra confianza en este conductor desde el principio? ¿Por qué no hacerlo? ¿De qué manera la condujo con delicadeza hasta la parada y se abrió paso en el minibús entre otros pasajeros, todos empapados y molestos, y aún así logró hacerlo? Olga agradeció mirando fijamente a quien le había ayudado, expresando que no había sonreído adecuadamente. Bajo la luz del panel, el joven aparentaba ser algo más maduro de lo que en realidad era. Tras indicarle la dirección, el automóvil se puso en marcha con suavidad para adentrarse de nuevo en la noche oscura. Así fue como Olia cruzó caminos con Roman, y, por supuesto, el joven no pudo resistirse. Tras intercambiar números de teléfono, empezaron a comunicarse y a encontrarse, convirtiéndose esta conexión en un bálsamo para Olia en medio de su anterior soledad absoluta. Era reconfortante saber que existía alguien dispuesto a brindar apoyo y ayuda. Y solo al conocerlo, ella experimentó emociones genuinas. Estoy convencido de que Roma no se sintió ofendido, no actuó de manera descortés, no perdió el contacto y, en general, parecía increíblemente amable y genuinamente acogedor cuando la casa de Olia se averió y ella no pudo arreglarla por sí misma. Will acudió en su ayuda en menos de 30 minutos y demostró claramente que los futuros ingenieros son totalmente hábiles y prácticos. Cuando la chica necesitaba armar los muebles recién comprados, Roma encontró un destornillador en algún lugar en cuestión de horas y se lanzó a la tarea de montar el armario como un valiente guerrero, mientras que Olia le preparaba algo de comer como agradecimiento. Las delicias caseras que preparaba Roma eran tan exquisitas que incluso él mismo se sorprendía de su habilidad como cocinero. A pesar de que la joven Viti Bata desconocía este talento, no dudaba en elogiarlo por su inteligencia y destreza. Estas palabras no eran las únicas que levantaban el ánimo del caballero cansado pero diligente, ya que Roman, al abrazar a Olia y mirar sus ojos grises, le dijo con una sonrisa, «Solo pásamela como si estuviera en venta». Con estas palabras, Roman demostraba su aprecio por las pequeñas cosas que Olga hacía, evitando así que ella pensara lo contrario. Se enamoró y desconocía la astucia y la falsedad que podía esconder este sentimiento. Interpretó todo literalmente y, con Churn, todo marchaba bien, salvo por un instante en el que el intento de Olia habría fallado si ella hubiera sido mayor. Olia era precavida, la madre de su amado. La posible suegra de Olia había criado a sus hijos, Roma e Ira, completamente sola. El padre de los niños desapareció cuando la hija menor tenía menos de 1 año. El consuelo de su posición social residía únicamente en sus hijos hasta que su hijo adoptó su primer hobby serio. Margarita Milona era el nombre de la mujer, quien comprendía que en algún momento este momento inevitable llegaría y sus hijos volarían hacia sus propios horizontes. Sin embargo, le costaba aceptar que su dulce niño, ahora convertido en un joven independiente, se dedicaría a alguien que no fuera ella. Luin, económicamente, brindaba un gran apoyo a su madre, contribuyendo con dinero para los gastos del hogar. Ira, por su parte, a veces ayudaba a su hermana con las tareas escolares. A Margarita Mikhailovna le costaba creer que un individuo tan competente en todos los aspectos simplemente aceptara de una intrusa llamada Olia. Fue por eso que educó a su hijo para que pudiera disfrutar de las noches en soledad, reflexionando sobre el precio que tendría que pagar por la graduación de su hija. Unos meses después, en cuanto se enteró de que su hijo tenía novia, Margarita Mikhailovna comenzó a menospreciar a la joven pareja de enamorados, argumentando que, aunque haya muchas, él tiene una madre y una hermana. Solo existe una réplica,
ya que la prioridad principal de Roma es garantizar el bienestar de su familia de sangre en primer lugar y luego ocuparse de su vida personal, sin coquetear, ya que solo tiene una familia, ¿verdad? ¿Habrá muchas más mujeres como ella? No hay muchos temas sobre los que pueda conversar con él acerca de sus pensamientos. Ella nunca reveló sus pensamientos a Roma ni compartió algo similar con él. La mujer, con razón, pensó esto mientras era su hijo. Todavía no había alcanzado la madurez necesaria para comprender quién merecía recibir más en este caótico mundo. En este momento de juventud y profundo amor, es probable que Roma no comprenda las sabias palabras de su madre. Sin embargo, cuando llegue el momento y su madre decida explicárselo, quizás adquiera sabiduría por primera vez. Mamá, con determinación, decidió mostrar su personalidad en la celebración del Año Nuevo que su hijo disfrutaría con Olia en su lujoso apartamento. A pesar de los sentimientos demostrados por la madre, Olia organizó todo a la perfección, sin que esto afectara la relación con Roman. Pasó semanas revisando diseños en tiendas y realizando compras meticulosas. Con todos los elementos a su alcance para planificar unas vacaciones, ella anhelaba que este viaje fuera memorable tanto para ella como para Roma. Y, de hecho, así fue, aunque no de la forma que la joven había imaginado. Roma apareció en el momento justo, gracias a Olga. Desconocía que poco antes de su partida, el chico había tenido una fuerte discusión con su madre, quien insistía en que pasara la víspera de Año Nuevo con ellos y el Iroko. Pero al día siguiente, el 1 del mes, tendrás la libertad de pasear a tu antojo sin que nadie te moleste, pero Roma versus supo hacer valer su opinión. Con una visión en mente, el joven se dirigió a encontrarse con su amada. Era la primera noche que pasarían juntos, y su espíritu estaba lleno de emoción y un toque de inquietud. Antes de que Roma llegara, el chico mostró con entusiasmo las deliciosas compras que había hecho. La madre, sorprendida por el ruido de la olla que se rompió en la cocina, interrumpió la explicación del joven sobre cómo obtener el segundo frasco de la despensa para preparar el regalo. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez era mi madre preguntando por qué la guirnalda se había apagado y luego volvió a encenderse. Sin embargo, comienzo a sentirme nervioso. Sí, y sinceramente, me siento desubicado, ¿en cuántas ocasiones? ¿Podrías contactarlo? Ella no logra comprender que con esos actos solo despierta en su hijo un anhelo innato de liberarse de esos lazos y de ese control. Al sonar el teléfono por sexta o séptima vez, Roma le recordó a su madre que el teléfono estaba en silencio. Desenchufado porque también requiere un respiro de la comunicación ininterrumpida con ella y no de desempeñar el rol de asistente personal. Si la madre necesita más café o sal, puede dirigirse sola a la despensa y hallar allí todo lo necesario. A partir de ese instante, la celebración transcurrió sin contratiempos. Olia, acurrucada en los brazos de su querido, le entregó su obsequio y lo desenvolvió. En ese momento, los amantes brindaron con champán y disfrutaron de un exquisito manjar de los platos que se presentaron con alegría. Las faldas no estaban listas, lo cual molestó al chico al no querer discutir con su madre ni con su novia. Más tarde, Olia se dio cuenta de que ella y Roman eran el uno para el otro y lo invitó a vivir juntos. Aunque la idea debería haber surgido de la novela, resultó ser tan exitosa y orgánica que la niña no pudo contenerse. Estaban tan cerca en el instituto y se llevaban tan bien en la vida cotidiana que no querían pelear. ¿Por qué no permitir que Roma finalmente madure y tome decisiones sobre su vida y su hogar? Olia notó que la madre de su amado intentaba retenerlo en casa o hacer que regresara temprano de sus citas. Después de reflexionar durante mucho tiempo, finalmente reunió el valor para ofrecerle esa libertad a su amado. Roma se quedó con ella durante un periodo excepcionalmente prolongado, estaban ya en la puerta, pero aún no podían despedirse de Román, quien la besó con tristeza en los labios, la abrazó con fuerza antes de partir hacia su próximo destino. 10 años y no solo hasta la mañana para volver a encontrarnos contigo por la mañana en la entrada y te llevé a clase en el instituto, ya que me gustaría que te quedaras, exclamó Olia, quien había estado preparando este discurso durante mucho tiempo. Sin embargo, por alguna razón, las cosas no salieron como había planeado. Luego, Win suspiró emocionado y, caprichosamente, presionó la cabeza de la niña contra su hombro, demostrando que no era fácil para él separarse de ella incluso antes. Al despertar, reflexionaba sobre cómo su madre le había dado todo y ahora se sentía abandonada en la vejez. A pesar de no querer hablar del tema, se preguntaba cómo podía pedirle a Olia que viniera. Quizás, susurrando al oído de Roma, con un toque de mis labios cálidos y suaves, le aseguré que había espacio para todos. Tal vez, solo una noche, podrías quedarte conmigo.
Eres valioso y Burin se dejó llevar, a pesar de saber que escucharía críticas de su madre por la mañana. Debido a su profundo amor por Olga, el joven a veces sentía que no podía sobrevivir sin ella, que le faltaba el aliento y se encontraba entumecido por su mera existencia. ¿Cómo podría resistirse a las peticiones de una chica tan hermosa y delicada? A pesar de los conflictos y escándalos, las solicitudes después de comenzar a vivir juntos también tuvieron éxito. Olga había aceptado que en esta situación eran casi inevitables, una vez se cuestionó si estaba dispuesta a luchar por su hombre y obtuvo la misma respuesta, sí. Estoy listo porque Roma es el mejor hombre, el más amable, el más cariñoso y, en general, querido en todos los sentidos. Roman y Olga tienen la habilidad de resolver todos sus problemas, ya sean económicos o domésticos, con serenidad y sosiego. Un gran dilema para ellos es cuando alguien olvida sacar la basura a tiempo o no lava un vaso o plato después de la cena. Mientras Olga organiza el apartamento y prepara una amplia variedad de delicias en la cocina, en su mente se imagina no solo como la novia de Roman, sino como su futura esposa, aunque sabía que aún faltaba un trecho por recorrer antes de llegar a ese punto. Al término de todo, aguarda a que Twain obtenga su título, no estará en condiciones de sostener completamente a su familia, lo cual implica que no deberían contraer matrimonio por el momento. Y Owen mismo también compartía esta perspectiva. Roma consideraba a Olga como la compañera perfecta y creía que debía pedirle matrimonio. Pronto, el único impedimento que se interpuso en la consecución de su anhelo fue la madre de Olga, quien, desde que se mudaron juntas, perturbaba constantemente su tranquilidad y descanso. Margarita Mikhailovna llamaba a deshoras, sin importarle si Olga y Roma aún estaban durmiendo. Insistió en que su hijo acudiera los fines de semana por motivos extravagantes, cuando los jóvenes solo buscaban diversión, o le sugería que viniera a visitarla por la noche. Seleccionaba con cuidado sus palabras al hablar con él, dejándole claro que tenía una opinión muy baja de Olga y no creía que su relación fuera seria. La madre se negaba rotundamente a aceptar que su hijo ya era un adulto y podía tomar sus propias decisiones. En un par de ocasiones, el chico decidió que la mejor manera de resolver la situación era: en realidad, es hora de presentarlos, ya que mamá no conoce a Olga y Olga solo ha escuchado algunas cosas sobre mamá a través de Roma. Quizás sea el momento de resolver esta situación. El tan esperado encuentro estaba programado para el domingo de marzo. Ambos irán con elegancia y distinción a la casa de Olga. Roma soñaba con que todo transcurriera con paz y armonía, confiaba en que así sería en la reunión con Olga, no tenía dudas al respecto. Sin embargo, Olga también se sentía preocupada por conocer a la madre de su amado, quien había tenido una gran influencia en Roma. Por eso, ella se preparaba con cuidado. Meditaba sobre los obsequios que le aguardaban en conmemoración de la celebración de Margari Khan. Irochka, con su atuendo y cosméticos, el regalo que llevaría a la casa de alguien para compartir una merienda, solo enfrentaba una incertidumbre. Debía decidir cómo reaccionar si no era bien recibida o si la trataban con desdén. Aunque Olga solía mantener la compostura de manera diplomática al enterarse de que la madre o la hermana de Roma hablaban mal de ella, ahora se encontraba en una situación distinta al tener que compartir la mesa con ellas y probablemente escuchar críticas sobre sí misma. Ao chegar en casa a noite, a imparcial Olga sorprendeu Roman como jantar delicioso e, casualmente, LHF esa pergunta sobre cómo lidar con a situação delicada de sua mãe não aceitá-la. Roman, por su vez, refletió sobre a que estaba y compartiló con ella que, a veces, prefiere mantenerse en silencio para evitar conflictos, más que discutir con mamá de la nao y uma opção ideal. Tomó una resolución firme sobre el tema y no permitió desviarse a otro asunto. En realidad, el joven ya había reflexionado varias veces al respecto y siempre llegaba a la misma conclusión: en esta reunión, su madre era la protagonista. Sin duda, buscará con fervor conmover a su pareja, lo cual podría resultar incómodo para Olga, pero este intento no es una tortura, ¿verdad? Busca presentar a las mujeres que ama y al menos intentar que se conecten entre sí. Con un gesto hábil, Roma acomodó a Olga en su regazo y la besó con pasión en los hombros, que se asomaban por el escote de su bata. Él adoraba a esta chica con intensidad, casi llegando a idolatrarla, y no podía permitirse perderla por las palabras de su madre, por lo que se esforzó por convencerla. Olga, es esencial que mantengas la calma frente a posibles provocaciones y críticas. Lo más importante es que tú y yo sabemos cuánto te aprecio y que eres excepcional. Olga lanzó una mirada traviesa al chico y lo abrazó con ternura, rodeando su cuello con sus finos brazos. Este sencillo gesto hizo que el hombre sintiera la necesidad de volar y entonar melodías a la vez, disfrutaba cada caricia de la joven.
Cuando ella empezó a masajear su cuello con sus delicados dedos, enjabonando su espeso cabello rubio, Wayne estuvo a punto de dejarse llevar por el placer, sintiéndose completamente extasiado. Olia y Roma experimentaban una conexión tan profunda que los hacía sentir como si fueran uno solo cuando estaban juntos. Cada día, las promesas de apoyo mutuo se volvían más evidentes. En caso de enfrentar adversidades, estaban decididos a levantarse y dejar atrás cualquier lugar donde se sintieran heridos. Roma, sin necesidad de convencer a Olia, le aseguraba que estaría a su lado en todo momento, a pesar de sus propias dudas sobre el futuro. La madre de Twain se encontraba furiosa con Olia por atreverse a involucrarse en la vida de su hijo sin conocerla, pero ya era tarde para lamentarse, la decisión estaba tomada desde aquella mañana antes de subir al coche. Olia, con nerviosismo, jugueteaba con el regalo de su madre, una pulsera de ámbar, colocándosela en la muñeca y admirando cómo la luz del sol iluminaba las cuentas anaranjadas. Mientras tanto, Wayne observaba a su amada desde la puerta, aunque sus pensamientos estaban confusos, recordando la conversación con su madre del día anterior. Disfrutó de lo que oyó. ¿Qué cualidades tiene Olia como pareja y por qué es Roma la indicada para ti? ¿Acaso has olvidado que creciste sin la figura paterna y que tú y tu hermana carecieron de padres? Antes de aventurarte en relaciones ajenas, debes asegurar el bienestar tuyo y de tu hermana, y considerar a tu madre anciana, a pesar de las palabras de Roma sobre la juventud de su madre. Ella constantemente regresaba tercamente al asunto de mantener a la futura familia joven, argumentando que los jóvenes podrían salir adelante sin apoyo financiero y que era imprescindible ahorrar dinero para la educación de Irina. Esto ocurría en su residencia en Roma. A pesar de no mencionarlo explícitamente, Roma se sorprendía de la idea de su madre de que su hijo pidiera dinero para mantener a su esposa. Al proponer matrimonio a Olia, él sabía que tendría que esforzarse más, pero esto no le preocupaba, ya que era algo temporal. Pronto tendría el ansiado diploma, lo cual le proporcionaría estabilidad económica. Mientras tanto, harían sacrificios y ajustarían el cinturón de alguna manera. Sin embargo, Roma tenía claro que nunca recurriría a su madre en busca de ayuda financiera, a pesar de que Margarita Mikhailovna estuviera dispuesta a colaborar. Sin tener certeza, siguió hablando de manera extensa y repetitiva, no sobre sus propias expectativas, sino sobre el bienestar de una joven. Es probable que tu amiga Olga esté alquilando un apartamento y que tú seas quien lo costee. En fin, no hay mucho más que añadir. He criado a un hijo del que me avergüenzo por no haberme preocupado lo suficiente, torturando a la desconocida Roma, y le dije que la chica tenía su propio hogar, el cual era amplio, luminoso y espacioso. Así que no sobornó a nadie para que en Roma notaran que su madre reflexionó un instante y cesó de interrogar a su hijo, quedándose repentinamente en silencio. Interrogando sobre el giro de los acontecimientos que llevó a Olia a adquirir el apartamento, su hijo le comunica que no intervendrá para ayudar a Irina a comprar su propia casa. Le indica que se quedará en su sitio y observará cómo Ira está con él. Este cambio repentino en la actitud de la madre asusta al hijo, ya que ella dejó de reprender a Olia y parecía haber borrado a la niña de su mente. Ahora, toda la atención materna se enfoca en que Olga tiene el control, mientras los rincones del apartamento se humedecen. Cada vez que llegaba el otoño, el invierno y la primavera, se veía en la tarea de organizarlos, sin duda alguna. Sabía que su vida estaba en un momento excelente, mientras su madre y hermana luchaban por sobrevivir con pan y paz en un apartamento frío y húmedo. Fue entonces cuando se enamoró de Olia en ese mismo apartamento. En ese momento, lo material no le importaba, pero su madre parecía no entenderlo. Había encontrado a una chica que podía solucionar todos sus problemas de vivienda. ¿Por qué no aprovecharlo? La madre comenzó a persuadir a Roma sobre la idea de vender su departamento grande para ayudar a Irina. Le sugirió que comprara 2 departamentos pequeños, viviendo en uno y alquilando el otro para obtener ingresos adicionales. Roma se sintió abrumado por la propuesta de su madre y no sabía cómo reaccionar. Puedes transmitirle la información a tu madre lo más velozmente posible para evitar que lo considere, pero la realidad ha demostrado que tras situaciones como esta, su corazón se aprieta de inmediato y pide una ambulancia. Este escenario se ha repetido con frecuencia desde que ella y Olga comenzaron a convivir, por lo que Twain no tuvo la valentía de comunicarle directamente a su madre que sus ilusiones seguirían siendo solo eso, por lo que se despidió de manera ambigua y se marchó con su amada. Ahora, mientras la observaba detenidamente, Roma se preparaba para presentarle a su madre, sintiéndose inquieto, ya que amaba a su novia con todo su ser y no quería defraudarla. A pesar de no suponerle ninguna molestia, sentía un amor increíble por su madre.
Ella los había criado a él y a su hermana completamente solos, logrando inculcar en su hijo la idea de que los niños tenían una deuda pendiente con ella. Aunque nadie parecía dispuesto a cobrar esa deuda a Ida todavía, él ya se sentía en deuda con ella desde que empezó a ganar un salario decente. Olga mencionaría que si su madre le sugería un plan para ampliar su apartamento, seguramente no sería algo positivo. Aunque él actuaría de la misma manera en su lugar, no quería herir los sentimientos de su madre. Él se encontraba en una encrucijada, enfrentando la difícil tarea de elegir entre dos opciones, sin querer herir a nadie pero sabiendo que debía tomar una decisión. Roma se sentía inseguro y temeroso ante la situación. Antes del crucial encuentro con Margariolia, se dedicó a cuidar meticulosamente su apariencia. Había escuchado a Purida hablar sobre cómo su madre siempre ponía especial énfasis en su aspecto, acudiendo puntualmente a la peluquería y al salón de belleza, sin olvidar comprar productos de cuidado de la piel y ropa nueva. Por eso, ese día la joven estaba elegantemente vestida. Pero desde la entrada, mi madre dejó en claro quién era quien en el romance, con un mantel separado y Margarita Mikhailovna no perdió la oportunidad de resaltar que él tenía un lugar especial en la mesa para Olia, durante esas pocas horas juntos. Lo que ocurrió en la casa de la madre de su novio se convirtió en una verdadera prueba de resistencia, ya que no lograba acostumbrarse a que, a pesar de los regalos para la cocina y la ayuda ofrecida por la anfitriona, ésta la respaldara con dedicación, aunque de manera no muy cortés, cerrando y pasando los temas de conversación. Apenas Roma comenzaba a elogiar algo más, Margarita Mikhailovna le recordó de inmediato que era descortés olvidar a su hermana sentada a la mesa, quien también merecía elogios. Cuando Olia mencionó lo delicioso que estaba el rollo de merengue que Margarita había servido, ésta no dudó en hacer un comentario cáustico, señalando que era absurdo no saber qué se podía comprar en una panadería. Este comentario conmovió a Roma, pero no olvidó el encargo. Su corazón latía con fuerza y en silencio, aunque lo más apropiado sería levantarse de la mesa en ese momento, despedirse cortésmente y regresar a casa. Olia temía arruinar su primera impresión ante la madre de su amado. A pesar de sentir la ira invadiendo su rostro y dificultándole la respiración, decidió permanecer sentada en la mesa compartida. La madre se giró hacia Roman con la intención de hablar con él, mientras Margarita Mikavasta esperaba ansiosa escuchar más de lo que el hombre tenía que decir. Sin duda alguna, la aparición de su hermana lo frenó en seco. Sí, a pesar de que el lobo no. Si le das de comer, él continuará explorando el bosque. Aunque intentes convencer a su madre de que ya es adulto y puede decidir su forma de vida, ella seguirá adelante y respaldará tus ideas. Después de lo sucedido, simplemente decidió que Olga no se rendiría tras el primer intento. Su madre le advirtió que había sido atacada, y él se comprometió a proteger a su amada niña, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia madre. Pronto, Román encontró una excusa para despedirse de su madre y explicarle que era hora de que él y Olga se marcharan. Mencionó que ella aún tenía clases y que él no podía perder tiempo trabajando como taxista porque estaba ocupado. Mientras disfrutaban de las fabulosas ganancias de las vacaciones en su viaje de regreso a casa, Olia reflexionaba profundamente, mientras Roma, desde el asiento del conductor, la observaba con ansiedad, preguntándose qué pensaba sobre cómo deshacerse de él en general, algo difícil de perdonar. Roma animó a la joven al tocarle la mano, y notó que ella esbozaba una leve sonrisa solo en las comisuras de sus labios. ¿Consideras que tu madre Olia no logró expresar tus ideas con precisión? Como de costumbre, Roma soltó una risa sincera y contagiosa. En el interior del automóvil, has captado lo esencial. No, cariño, ella no te odia abiertamente, simplemente siente envidia de mí. Antes de conocerte, viví más para sus intereses y los de Irinka. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Roman observó a su novia, sentada cómodamente a su lado en el asiento del copiloto, y su corazón se llenó de alegría por el viaje con su madre. Olia lucía un hermoso atuendo adornado con un estampado en la parte delantera, unos sencillos jeans claros y una chaqueta atada con un lazo en la parte superior. En definitiva, se veía tan cómoda y lo era en esos momentos. Querido, ni siquiera reflexionó sobre las posibles consecuencias de sus palabras. ¿Al soltar un te casarías conmigo? No te decepcionaré, te lo prometo bajo mi palabra de honor. Olga dejó perplejo a su novio. Vivían de forma modesta, en medio de una bulliciosa avenida, por lo que Olga siempre había imaginado que una propuesta así solo sería adecuada en un elegante restaurante con platos exquisitos o en una velada romántica para dos. Sin embargo, Roma optó por una aproximación simple y sin pretensiones. Su amor por él era profundo y sabía que él tenía la capacidad de lograrlo. En una situación alegre en sí misma,
donde las opiniones de Olia y Roma podrían diferir a menos que se considere a su madre, con quien estaban viajando. Roma desafió a Olia con impaciencia, lo cual era evidente al no poder concentrarse en el camino y mirarla fijamente a los ojos todo el tiempo. ¿Qué le diría? ¿Por qué accedería a casarse con el nuevo hombre, habiendo dado su consentimiento para convertirse en la esposa de Roma? Después de todo, prácticamente ya viven juntos, ¿por qué no formalizar la relación con el matrimonio? Román se sintió lleno de alegría y sonrió profundamente en su interior, sin poder creerlo. Después de todo lo que su madre organizó en la mesa festiva, el hecho de que una chica tan hermosa accediera a casarse con él lo llenaba de felicidad. Si Olia estaba de acuerdo, solo les esperaba la dicha. La idea de celebrar este evento en el restaurante de Olia Román lo asustaba un poco, ya que su madre podía causar problemas. Sin embargo, él sabía que no necesitaba formalizar la relación con su amada, simplemente la abrazaría con cariño. Con gran énfasis, expresó mientras lo observaba. Respecto al hogar, ¿podrías brindar detalles, hijo? No es una broma, podrías ofrecerle hospedaje a tu hermana menor. ¿Y qué opinará Román al respecto? Por un lado, sentía un amor apasionado por Olga, anhelaba estar cerca de ella eternamente y nunca buscaría a otra esposa tan excepcional. Por otro lado, la responsabilidad hacia sus hijos estaba arraigada tanto en él como en el joven. Además, sería imposible ignorar la idea de que Irinka pudiera tener su propio piso. ¿Sería esto algo negativo? Sin embargo, la fiancée será la encargada de costear esta residencia, ya que Roman mencionó que perderá su espacioso y acogedor apartamento de 3 habitaciones. Sacudió la cabeza una vez y evitó responder directamente a la pregunta de Maní. Al final, tendremos que retomar la conversación con Olia, la cual Toei había pospuesto anteriormente. No tenía intención de discutir con ella, cariño, nos encontraremos pronto, la joven le dio un beso en la mejilla. Roma se encontraba frente a ella, disfrutando con alegría la delicada fragancia de su perfume, que era sutil y casi imperceptible, pero sumamente agradable. ¿Verdad que sí, cariño? Llegó con retraso a la práctica en la escuela del distrito local, mientras que él se apresuró a su trabajo a tiempo parcial, con la incertidumbre de cómo se desarrollaría el día para ambos. Olia finalizó sus estudios mucho antes de lo previsto, ya que la escuela secundaria operaba en 2 turnos para dar cabida a la gran cantidad de niños provenientes de casas cercanas que deseaban estudiar allí. ¿Por qué la situación era así? Olia se dedicaba con esmero a cuidar de los niños y a asistir a un estudiante de 3er grado. Hoy aprenderemos la correcta división de números, ¡qué emoción! Olia descubrió en el historial de búsqueda de la computadora portátil que estaba usando el chico, la película VHS Roma. Explorando páginas en línea de joyerías, planea obsequiarle un anillo de compromiso, lo cual sería simplemente encantador. Aún quedaba tiempo para disfrutar en familia, por lo que Olia optó por no regresar a casa. ¿Qué podría hacer sola allí? El lugar estaba a solo unas cuadras de distancia, así que decidió dirigirse directamente y aguardar un momento romántico con su madre y su hermana en la mesa. Sería más emocionante si Olga descubriera el coche de su casi prometido en el estacionamiento del restaurante antes de tiempo, sin darle la oportunidad de asombrarse. En ese momento, la joven determinó que él era su pareja. Al parecer, simplemente acató una instrucción en ese sentido y optó por permanecer en este lugar para no llegar tarde más adelante. ¡Qué maravilloso! Así que ustedes dos pueden quedarse aquí y aguardar a que llegue alguien. Los objetos creados y hallados en la atmósfera del siglo pasado eran típicos de esa época, las decoraciones y los enseres del hogar en la semioscuridad eran portados por diligentes camareros con bandejas. A Olia y Roma les fascinaba este local y de vez en cuando acudían por placer, la joven solía visitarlo. Disfruto explorando los rincones más remotos de las pequeñas agrupaciones. Sin embargo, desde una diminuta estancia contigua se escucha la estridente y sumamente desagradable voz de Margarita Mikhailovna, y Olga la distinguiría en cualquier lugar. Pero las palabras que pronunció dejaron a Olga completamente atónita. En efecto, querido romance, continúa siendo un colchón temeroso que no puede resolver la pregunta más sencilla. Estás a punto de contraer matrimonio, lo cual implica que marido y mujer se convierten en una única entidad, madre de Satanás. Sin embargo, esta residencia pertenece a Olia y no tengo la autoridad para que establezcas un hogar con ella, por lo tanto, la responsabilidad recae en ti. Así que asúmela y comunícale que solo aceptarás casarte con ella si decide transformarse. Solamente en tu departamento, pues al final el hombre es el líder del hogar y de la propiedad, y encontrarán algo en común, tal como mencionas, así es como debe ser.
¿No cuidé de mi madre? Olga se quedó helada. No tenía intención de dejar este punto de observación improvisado. ¡Qué revelación tan interesante! ¿Cómo responderá Roman a las palabras de su madre? Madre, no tengo ni idea de lo que pasará. Conocer a Román es algo único, eres afortunado. Por favor, dime si ella te permite, ya que no hay nadie más en el mundo como él, con tantas cualidades. Si deseas alimentarte, murmuró Romín con desgana, aunque la adora. Oh, no se trata de amor, ahora estamos discutiendo sobre un niño, no sobre amor, sino sobre hogar. ¿No te hemos dicho que una esposa debe acatar a su esposo y cumplir con sus órdenes? Expresaron. Romín se resignó, pero Olga no está sujeta a eso. No compartiste mi opinión, ya que consideras que Olga debe compartir lo que posee, al ser una familia unida en momentos difíciles y felices. Según Chuen, parecía estar totalmente de acuerdo con su madre en todo. En ese instante, Olga experimentó esa sensación. No está claro cuáles eran los pensamientos exactos en ese momento. Las demandas eran evidentes. Lo más desagradable era que, en lugar de marcharse, el novio escuchaba las absurdas acusaciones de su madre y las respaldaba. La niña se dio cuenta de que ahora no tendría forma de escapar. Al abrir la pequeña puerta que los separaba, Olga sorprendió a la novela y a su madre. Estaban completamente desconcertados. Observaron a Olga acercarse directamente a ellos, primero al novio y luego al futuro. ¿Por qué te molesté tanto que ahora te llevas un pedazo de mí o simplemente estás abusando de mi bondad? Has asumido que, al haber sido educado correctamente, tienes carta blanca para actuar como te plazca. Los ojos de Romina se abrieron tanto que parecían monedas de 5 kopecks. Nunca antes había visto a Olga en ese estado, ni siquiera se había percatado de que ella pudiera dirigirse a alguien de manera tan descortés, permitiéndose comportarse de forma grosera con una chica del mercado. Los ojos de Margarita Mikhailovna fueron testigos del momento en que atacó a su hijo, quien desde entonces no ha vuelto a hablar. Ninguna mirada ha sido tan impactante como la suya en ese instante. Desde que divisé a la encantadora Oleka, ahora te narraré todo con lujo de detalles. Si bien era un hombre de temperamento fuerte, la presencia de la novia lo dejó sin habla. Bien, Margarita Mikhailovna, no creo que te cause molestia responderme, por lo tanto, abstente de ser descortés conmigo. No tienes derecho a hablarme de esa manera, exclamó mi suegra Roman, sin consideración alguna. No deberías haberle dicho de inmediato que eres un vil ladrón oportunista. Aunque Olga ya estaba perdiendo el control de sus emociones, Urin, por su parte, reflexionaba sobre sus próximas palabras. Sin embargo, al escuchar las últimas palabras de la novia, de repente se quedó en silencio y se limitó a observar. Era como si Olenka fuera una completa desconocida para él. Por favor, no hagas esto, le rogó. Mamá no tiene culpa de nada. Estoy seguro de que no quiso ofender a nadie. Sí, por favor. No seas descortés con mamá, su corazón es frágil, añadió con firmeza. De repente, Olga se giró bruscamente hacia su futuro esposo y lo escudriñó de arriba abajo. Para mí, tú eres mi corazón. No te importa, solo te interesa lo que te dice esta misteriosa Olenka. Pero fuiste el primero en ser grosero con ella. No es una intrigante, no es como la has descrito. Te pido que no entres en conflicto con ella, de lo contrario, tendré que decir que eres descortés al tomar su defensa. Se me rechazó la autorización de vender mi piso con el propósito de satisfacerla. Contento de permanecer en este espectáculo. Ya no tengo intenciones de involucrarme en solitario. Olga se marchó del restaurante dando la espalda. A pesar de los susurros de amor, continuaban persiguiéndola para que se detuviera. Pon atención, ya que cometió errores en todo y en general, ahora le detallará todo. Al llegar a casa, la niña se dejó caer en la cama boca abajo sin quitarse la ropa, derramó lágrimas durante aproximadamente 30 minutos, mientras tanto, el teléfono no paraba de sonar insistentemente. Tras las llamadas de Roman, escuchó el suave crujir de la puerta principal al abrirse. De repente, Uin apareció en el umbral, con una expresión de desdicha y un gesto preocupado en su rostro. Comprendo, mamá se equivocó con el sol, perdóname. La sierva Olga le dio un fuerte sacudón en el hombro. De repente, al escuchar ese apelativo cariñoso que él solo usaba en ocasiones especiales, le extendió su mano y su corazón. Entiendo que ahora no me darás tu consentimiento, pero mañana volveré. Mañana a esta hora estaré aquí. No digas nada por ahora, solo si así lo deseas,
acércate a la entrada. Está bien, entonces no lo dudes, no me verás pasando la noche con alguien más. Sigilosamente, Roma salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Mientras tanto, Olga permanecía recostada en la cama, reflexionando sobre sus próximos pasos, dejando atrás lo escuchado en el restaurante. Aunque Roma coincidiera con su madre, lo cual resultaba repugnante, al menos su postura en este asunto evitaba que la situación se tornara completamente desastrosa en el ámbito familiar. A pesar de que la prioridad de su madre fuera la seguridad familiar, era evidente que no resultaría beneficioso. ¿Sería capaz Olga de dejar atrás lo aprendido y seguir adelante? Simplemente toma el camino lejos de Roma después de lo ocurrido entre ellos, y ella no lamentará nada. Aléjate de Roma, no lo mires, no lo escuches, no respires su fragancia capilar, ni siquiera lo sepas. Donde quiera que esté y lo que le suceda, elimina tu número de teléfono, firmado por tu ser querido, y no pienses en ello. Y en la noche, era más de lo que Olia podía permitirse, anhelaba con todas sus fuerzas, en ese instante, abrazarlo y derramar todas las lágrimas y dolores que había experimentado esa noche. Atormentada, bellamente vestida y sosteniendo en sus manos un ramo de rosas rojas como señal de reconciliación. Él resultó ser absolutamente espectacular y Olia se vio cautivada por el encanto de Roma al abrir la puerta del coche frente a ella. Por favor, siéntate, la chica más maravillosa de este mundo, le dijo Ourin mientras se acomodaba en el asiento a su lado. Al girar la llave de encendido, se percató de que la noche ya había caído, presagiando un cambio en su vida, aunque aún incierto. Algo se avecinaba, algo que transformaría su destino. Con determinación, decidió no entristecerse y disfrutar del viaje. El oscuro camino se deslizaba bajo las ruedas, mientras el futuro se abría ante ellos. Con destreza y elegancia, Roma manejaba el automóvil como un experto conductor, mientras de vez en cuando elogiaba a la chica en el asiento del pasajero, resaltando su encanto y agudeza. Sin embargo, al recuperar la memoria, Olia le reveló a Roma algo inesperado, como si hubiera sufrido un repentino caso de amnesia. Ante la duda de compartirlo, Roma sonrió con complicidad. Cuando agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron pálidos, Olia lo notó. Sin embargo, decidió guardar silencio. Después de lo sucedido ayer, no se puede simplemente borrar todo de la mente. Es crucial abordar este momento para no tropezar nuevamente. La culpa pesaba en la conciencia de Roma, quien redujo la velocidad a un ritmo seguro. Inclinándose con sus rizos rebeldes hacia Olia, la miró fijamente. Pero la chica no estaba de ánimo para juegos. ¿Realmente Roma pensaba que podía tratarla de esa manera? No ahora. Eso indicaba que ella era importante y por eso ya no estaba dispuesta a aceptarlo. Según cómo te sientas, las circunstancias pueden no transcurrir como esperabas, Roma. Me intriga conocer la razón detrás de tu silencio ofensivo de ayer. En términos generales, Olia se expresó de manera que no dejaba margen para la discusión. Estoy de viaje y acepté de forma inesperada. Vamos a abordar este tema, ten presente que siempre cuento contigo, en todo momento. Ayer surgió una pequeña confusión, de la cual Olga solo quería burlarse. Al hablar en voz alta sobre este incidente, él considera que es solo un pequeño error, es una persona amable y no tiene relevancia. Imaginemos un momento de asombro, donde los pensamientos fluyen. A pesar de todo, Olia conserva su habilidad de reflexionar con lucidez y argumentar con seriedad. Me di cuenta de que ella comenzó a expresar la importancia de la empatía entre las personas para que podamos coincidir en nuestras perspectivas. Roma esbozó una sonrisa sutil y contempló su silueta debajo de la ajustada vestimenta que lucía. De repente, experimenté una sensación de calor y cierta vergüenza por la forma en que reaccioné. A pesar de no hay motivo para sentir vergüenza. La joven se siente contenta de ser ignorada, especialmente porque su novio ahora está observando lo mismo. Al lado, bromeó Roman sin apartar la mirada del rostro de Olia, me encantó lo que vi. Olia le devolvió la sonrisa, aunque parecía que lo hacía a regañadientes, como respuesta a un halago. Hoy estuvo increíble, como un auténtico caballero, ni dando ni recibiendo, quizás esté realmente enamorada de él. Ayer soltó muchas cosas sin filtro, hay que admitirlo. Luen nunca volverá a permitirse ese comportamiento, es inaceptable para ella. Roma estaba lista y decidida. Estoy de acuerdo con todas las condiciones de Olia, las acepté con entusiasmo. El hombre escuchó con serenidad, especialmente cuando se mencionó que a partir de ahora no habría comunicación con su madre.
De lo contrario, Olga se sentiría incómoda viviendo con él. Las cuestiones de propiedad ya no deberían mezclarse con el romance. Al pronunciar estas palabras, Olga notó que Roma movió la cabeza de forma peculiar y desvió la mirada. El hombre le llamó la atención y le explicó lo extraño de su comportamiento, cuestionando si solo piensa en lo posible. La elección adecuada no es pensar que siempre estaré a tu lado. Las palabras de mi madre sonaban tan genuinas y sinceras. Podrías haber manejado el alquiler de ese segundo departamento por ti misma. Olga tuvo que dedicar 30 minutos más para persuadir. El esposo decidió de una vez por todas que no sería solo ocasionalmente, no seguiría el consejo de su madre en nada. Si esto no le convenía categóricamente, era preferible separarse antes de casarse y tener hijos. Wayne juró y vivió conforme a su entendimiento y la opinión de su madre en todo lo que hacía. La conexión directa con la posesión de la novia no debería haber sido motivo de preocupación, ni para Olga misma. La boda tuvo lugar unos meses más tarde, sin la presencia de ningún familiar de la novia en la celebración. Solo consideró necesario invitar a su madre y hermana, dejando de lado a los parientes románticos. Sin embargo, no faltaron los amigos que acudieron en este día tan especial para felicitar a los recién casados por unirse como una sola familia. Los brindis y buenos deseos se entrelazaron en un gran torbellino ante los ojos de Olga. Le resultaba difícil respirar con un corsé ajustado y su alta estatura. El peinado apretaba dolorosamente su cuero cabelludo, pero la niña no se atrevía a retirar el velo para liberarse de las horquillas incrustadas en él. Debía mantener su aspecto de boda hasta el final de las vacaciones. Cada día que pasaba casada, Roman a su lado lucía magnífico, con su cabello color manteca de rosa pálido en elegantes bucles. A pesar de la pelea que habían tenido, seguía siendo extraordinariamente maravilloso. La cuestión entre Olga y Roma se resolvía con una sonrisa, ya que él reconocía la autoridad de su joven esposa en todo lo relacionado con las finanzas. La nueva suegra, en lugar de la hija, no logró impresionar a los novios. Se negó a mostrar una sola sonrisa o siquiera decir algo amable, ni siquiera a la esposa de su hijo, dejando en claro a todos los presentes su falta de voluntad para comunicarse. No solo evitaba hablar en voz alta, sino que tampoco quería expresar ningún sentimiento positivo en esa ocasión. Tenía varios trucos bajo la manga. Justo antes de la celebración, le dio una advertencia severa a la madre, obligándola a mantenerse en silencio. La velada transcurrió sin sobresaltos ni conflictos. En ese lugar completó sus estudios y luego se desempeñó tras obtener su diploma. Además, le resultaba beneficioso en cuanto a ubicación y horario. Wayne se dedicaba a trabajos a tiempo parcial, ya sea conduciendo un taxi o entregando paquetes en la oficina de correos. Ahora, siendo un hombre de familia, tenía la responsabilidad de sostener a su hogar, lo que implicaba que era momento de actuar y no quedarse inactivo, ya que en Roma no era común descansar en los laureles. A veces, cuando se tiene la oportunidad, hay que aprovecharla. Comienza a expresar su deseo sincero de convertirse en padre. Por el momento, Olga solo puede reír y abordar esta situación emulando a Roma. Corre velozmente para asistirla con sus deberes. Estaba completamente seguro de que se convertiría en un excelente padre joven y que todo seguiría en armonía y tranquilidad entre ellos si no fuera por la súbita incomodidad de la inquieta y omnipresente Margarita. Mikhailovna había reducido recientemente sus visitas a una frecuencia adecuada de una vez al mes y se abstuvo de brindar consejos a la joven esposa de su hijo. Wayne siguió esta directriz al pie de la letra y insistió en que se respetara rigurosamente esa norma el día en que Roma llamó a su esposa. En medio de la gran preocupación, su madre lo contactó. Debido a su malestar físico, con zumbidos en los oídos, dolor en el pecho y dificultad para respirar, Wayne se encontraba en una situación complicada. Su hermana acababa de partir hacia otra ciudad para visitar a una amiga, justo cuando él deseaba que estuviera presente para conocer a la peculiar mujer que tenía frente a él. A pesar de las circunstancias, Wayne no podía simplemente dejar su trabajo y acudir a su madre, quien había expresado su deseo de que su esposa se postulara para un cargo. Con una leve esperanza de éxito, Roman le propuso la idea a Margarita Mikhailovna versus, quien sorprendentemente aceptó con entusiasmo. La perversa Olga aceptó visitar a su suegra solo porque su esposo le rogó con ternura y persistencia que la niña no tuviera ni el más mínimo interés en relacionarse con la anciana conflictiva. Olga no logró llegar a tiempo y, tras analizar la situación, decidió llamar a una ambulancia mientras Margarita Mikhailovna lamentaba la situación. Olga comprendió claramente los síntomas de peligro y consideró que lo más adecuado era confiar en los médicos para cuidar a su suegra.
Con gran celeridad, el grupo arribó y procedieron a realizarle un electrocardiograma. La conversación giró en torno a la urgencia de llevar a Margarita Mikhailovna al hospital. Parecía que la suegra, al percatarse de la gravedad de la situación, aceptó ser hospitalizada sin objeciones, aunque pidió a Olga que recogiera sus documentos y los informes del cardiólogo en la clínica del distrito. Mientras tanto, ella misma empezó a preparar sus cosas para la estancia hospitalaria. Olia, obediente, se dirigió a buscar la carpeta indicada por Margarita Mikhailovna desde otra habitación. Sí, en el interior del delgado plástico, la niña inspeccionó apenas las cintas, extrajo la carpeta con los papeles necesarios y otros documentos cayeron en sus manos. Eran copias, las cuales Olia pensó en devolver al armario, pero al observarlas detenidamente, se quedó inmóvil al darse cuenta de que eran los documentos de su apartamento, incluyendo una copia de su pasaporte. Además, encontró un fragmento aparte. Un papel con múltiples reproducciones de su firma, creadas por alguien más, lo desconcertaba. Aunque no comprendía su presencia, debía admitir que estaba muy bien hecho. Observé que no debían estar presentes en ese lugar. Aprovechando que Margarita Mikhailovna estaba entretenida en la habitación contigua, Olga tomó rápidamente su bolso y colocó los documentos allí, sintiendo una alegría al tener esta oportunidad que tanto necesitaba. Para descubrir la verdad detrás de lo sucedido cuando la puerta del apartamento de Margarita Mikhailovna se cerró tras la ambulancia, Olia deambuló por las calles de su ciudad natal en busca del consejo de alguien comprensivo. ¿Cómo terminaron esos documentos en manos de mi suegra? Ella solía guardar todos los papeles familiares en una única ubicación, en una caja a la que solo su esposo tenía acceso. Ayudó Roman a su madre a obtener estos documentos en circunstancias cuestionables, ¿dónde pudo haber conocido a su futura esposa? A pesar de que Olia no mencionó nada sobre lo ocurrido en el departamento de su madre, revisé discretamente los documentos originales y están en su lugar. Aunque esto es positivo, es necesario aclarar cómo llegaron estos documentos importantes. Margarita Mika no fue despedida del periódico, en cambio, discretamente trasladó los documentos a una pila de libros en el estante inferior de la mesa, un lugar al que Roman nunca había accedido. A la mañana siguiente, comenzó a reflexionar sobre cómo y dónde buscar asesoramiento de un experto. Después de mucha indecisión, Olia optó por visitar al notario. Se dio cuenta de que había estado conviviendo con un pretendiente astuto y un mentiroso compulsivo que había sido capaz de robar sus documentos más importantes y entregárselos a su madre solo cuando ella lo había descubierto. Para encontrar tiempo para esta visita, ella y Roma están acostumbradas a mantenerse informadas mutuamente y ella tendrá que engañar a su esposo por primera vez. No tomó la decisión de dar este paso de inmediato, pero finalmente llegó a la conclusión de que no puede vivir con la espada de Damocles sobre su cabeza. Eso no es algo que desee. Así que se presentó ante este hombre reflexivo. El notario examinaba con calma a la joven que lo visitaba hoy, notando su determinación, confianza en sí misma y belleza natural. Bueno, ¿de qué se trata? De vez en cuando, ocurren relatos fascinantes en la rutina de un lector apasionado. Fue así como él y Olga comenzaron a desentrañar la verdadera historia detrás de tus manos. ¿No podrías hacer estas reproducciones por ti mismo y dejarlas atrás?, le inquirió a Olia, dándose cuenta al instante de la innecesidad de su pregunta. No, de ninguna manera, respondió el cliente con solemnidad. Descartar documentos para un apartamento como este sería un error. ¿No crees tú? Esa es mi firme convicción. Observa, alguien aquí plasmó su rúbrica con sus propias manos y practicaba la caligrafía en papel. Se notaba un gran interés en que los documentos firmados por esa persona no se diferenciaran de los tuyos. Por supuesto, se puede llevar a cabo una investigación, pero todo esto ocurrirá más adelante. Todos comprendieron a la perfección la determinación de alguien que anhelaba adueñarse del apartamento a través de los papeles que tienes entre manos. Olia observaba con escepticismo. ¿Qué dice el notario al respecto? ¿Quién de tus seres queridos sería capaz de algo así? ¿Fue ella quien se acercó a él con tales dudas? Qué extraño suena esto. Sergei Vitalievich movió la cabeza con pesar. Resulta que Olga no comparte mi nivel de escrúpulos. Es factible obtener una ganancia considerable por encima del gasto habitual en combustible. Aunque es una acción sancionable, los notarios clandestinos, al igual que los corredores de bienes raíces de color, han sido una presencia constante en el mundo de los bienes raíces y seguirán siéndolo. Otra persona podría tener acceso a su expediente. Por lo tanto, no lograrás tomar su mano,
Pero Olia parecía no prestar atención en absoluto, solo daba vueltas en su mente la idea de que solo ella y Puen estaban en el umbral del apartamento. ¿Qué implicaba eso? Podría significar dos cosas: o el esposo mismo le entregó los documentos necesarios a su esposa personalmente, o la invitó a su hogar y le dio libertad para actuar como deseara, incluso para robar documentos. No hizo falta añadir sustancia tóxica al recipiente de azúcar, indicando que Roma estaba llevando a cabo su estrategia de manera discreta. A sus espaldas, ya sea que haya permitido la entrada de su madre o le haya entregado documentos importantes, parece que también tiene responsabilidad. ¿Por qué este parásito se desarrolló en su cuello? Debería haberlo rechazado en la puerta en cuanto supo que este hombre cumpliría todas las demandas de su madre. Sintió compasión por él, pero en realidad era por sí misma que quería protegerse de Margarita Mikhailovna. En ese momento, el verdadero culpable era Roman. Con gran destreza, logró ganarse su confianza y la consideró merecedora de ser su esposo, decidiendo así intervenir en los asuntos financieros de su familia. Me pregunto si le revelaría sus planes de alguna manera o simplemente los confrontaría con los hechos, lo cual provocó que Olia derramara una lágrima sin querer. Desde el principio, ella y Sergei Vitalievich se sumergieron en el fascinante mundo del derecho, donde él le indicó cómo proteger su propiedad de manera efectiva, y ella estuvo de acuerdo con sus argumentos esa noche en la que salieron de la oficina, ya muy tarde y cansados. Radiante de alegría se encuentra Olga, una individua implacable y firme en todas las áreas, quien ya ha conseguido comunicarse. Decidí hablar con mi esposo y solicitarle que desocupara el apartamento antes de mi regreso, evitando así la incertidumbre de si me atacaría por la espalda. Sin embargo, era probable que me agrediera, ya que vería en mi madre un modelo a seguir. No temía la soledad, no ansiaba compartir la soledad con él. Estaba convencido de que, sin su intervención, todo habría transcurrido de manera misteriosa y veloz. Finalmente, accedió a abandonar mi hogar en paz. Los hijos de mamá siempre permanecen iguales. Lamentablemente, te expresaste de la misma manera en la que el filósofo Sergei Vitalievich tomó la mano de Olga al bajar las empinadas escaleras, sin permitirme acompañarte. En casa, ¿confías en ti mismo? ¿Te sientes seguro? Tengo un coche, podríamos llegar en minutos, y en el apartamento que ayudé a preparar, deseo que te sientas más relajado. Olga echó un rápido vistazo al rostro de su guía voluntario y asintió con decisión. Quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano. Podría ser el inicio de una narración romántica marcada por la confianza y la lealtad mutua. O tal vez esté predestinada a algo aún más grandioso. Pronto habría más sorpresas en el horizonte, sin embargo, la niña estaba segura de que su felicidad estaba garantizada.